Hola, bienvenidos una vez más a Vida Divina, Fiat Voluntas Tua. Hablemos de la Divina Voluntad desde la Sagrada Escritura. Hablaremos de un pasaje muy hermoso que está en el Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 2, del 1 al 12. La boda en Caná de Galilea. Este pasaje lo trataremos de ver a la luz de la divina voluntad. Bien, comencemos a leer este pasaje. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vayamos directamente a profundizar en este pasaje y tratar de penetrar en la luz que nos puede dar este pasaje dentro de las páginas y dentro de la realidad de la divina voluntad. Comienza con la importancia de estos 3 días muy significativos que pone aquí el Evangelio o el evangelista. Pone 3 días después y hace referencia esto a el Éxodo, cuando 3 días después de salir de Egipto, o más bien dicho, 3 días después de llegar al monte Sinaí, en el desierto, después de que salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, y 3 días después de que llegan ahí, el Señor les da la ley, le da la ley a Moisés para que puedan para que pueda el pueblo atender la petición de Dios vamos a decirlo así, de una boda también, de una petición de boda, de matrimonio, en la que Dios quiere casarse con el pueblo de Israel y le va a dar una alianza. Por ahí hemos hablado en algún video sobre esta alianza que ocurre ahí en el monte Sinaí, que después se romperá. El hombre ha roto la alianza una y otra vez, especialmente el pueblo de Israel, pero esta alianza es la que hace
Dios con su pueblo en el monte Sinaí, que a través de Moisés les da las tablas de la ley, y ahí mismo hacen el rito de esparcir la sangre de los carneros sobre el pueblo. Y de esta manera sellaban esta alianza. Pero fue 3 días después de la llegada de el pueblo al monte del Sinaí. Y ahí es donde se da por primera vez, bueno, se da esta ley y ahí comienza esta realidad. Pero también estos 3 días hacen referencia, y más puntualmente, al tercer día, después de la pasión de nuestro Señor, en la que padece y muere, y a los 3 días resucita. Y en ese caso hay una realidad, una nueva, por así decir, una nueva subida a la montaña, en la cual pues Dios, Jesús viene a dar una nueva ley. Y por así decir, una nueva ley en el sentido de que todo queda transformado en Él y todo lo antiguo queda transformado 3 días después. En Él todo ha sido derrotado y ahora, 3 días después, todo ha sido derrotado en Él, en la cruz. Él ha llevado todo el pecado a la derrota y 3 días después resurge una nueva creación, una nueva vida, ya no la vida del ¿cómo se puede decir? Del pecado, sino la vida de la gloria eterna, 3 días después. Esta partecita pues es interesante de los 3 días después. Entonces, sigamos avanzando. En este mismo primer versículo habla de que es en Caná, que es una boda y que es en Caná. Por ahí sacando algunas ideas, se dice que de Caná no se sabe mucho, pero que al parecer Caná significa cañas. Y en este caso, las cañas eran para medir y eran como una medida, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo aterrizarlo? Por ejemplo, se usaron medidas para hacer el templo, y en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, por ahí tantas medidas, y las cañas eran ese sentido de medición. Y de alguna manera representa por ejemplo, el canon de la iglesia, la Sagrada Escritura, el canon, o es como una ley, como una medida, como una realidad por la cual nos debemos regir. Es decir, es la medida por la cual nos debemos guiar. Esta es una medida. Y entonces, en este sentido, por así decir, diría que prácticamente lo que vamos a escuchar es la verdadera medida de la humanidad, por así decir, vamos a decirlo así. La verdadera medida es esta boda en Caná de Galilea, es por la cual nosotros nos debemos mantener seguros en una realidad de la cual a simple vista no se ve, y que hay que profundizar y revisar a detalle qué es lo que nos quiere decir este pasaje, para que sea la norma de nuestra vida, la medición por la cual nosotros debemos medirnos a nosotros
medir la vida de Dios en nosotros si es que así está sucediendo. Y dice que la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado, dice, a la boda Jesús con sus discípulos. Entonces, la invitada era María, por así decir, y también Jesús con sus discípulos. Pero María va a tomar una importancia extraordinaria en este pasaje. Jesús es principal siempre, en todo momento. Esto que no nos quepa ninguna duda, Jesús es el principal en todo. María no va a robar la luz de Jesús para brillar ella, no. Pero Jesús quiere que su madre resalte y en este pasaje. Y así será. Así será como María va a resaltar en este pasaje, lo vamos a disfrutar. Bien, entonces vemos que hay una boda. Una boda, y este sentido de boda es prácticamente el sentido de Jesús con la humanidad desde todos los ángulos y todos los aspectos. Si revisamos de cabo a rabo las Sagradas Escrituras, vamos a contemplar que Dios desea desposarse con la humanidad. Y esto ocurre desde el primer instante en el que Dios quiere exteriorizarse y desde que el Verbo se hace carne, a partir de ahí, Dios ha querido unificar la divinidad con la humanidad. Unificar la divinidad con la humanidad. Y esto se logra en Jesucristo. Claro está. El Verbo se hace carne, por lo tanto, la divinidad y la creación se unen. Se hace una sola cosa. Y hay una boda, por eso decimos entonces, una vez que Jesús o que el Verbo o la divinidad se hace carne, entonces también esta carne, esta humanidad divinizada, busca una humanidad que pueda ser divinizada, que pueda participar de la divinidad, y esto solamente se lograría a través de una unión que se refiere a una boda. Vemos ya como, por ejemplo, desde el Génesis Dios dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola cosa. Por lo tanto, si Jesús, el Verbo, se encarna, ya desde ahí la divinidad y la carne son una sola cosa. Sin embargo, esto es por naturaleza. Ya de alguna manera no se puede dar a sí mismo la gracia, por así decir. Jesús es divino por naturaleza, tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero no es por gracia. Él a sí mismo se otorga esta realidad, no sé cuál palabra usar, pero Él tiene el poder para hacerlo en Él de una manera que es natural, por naturaleza. Sin embargo, quiere participar esta realidad, esta divinidad, por medio de la gracia. Y esto solamente lo puede otorgar la divinidad. La divinidad puede otorgar la gracia para hacer lo que se quiere hacer.
y lo va a hacer a través de una boda. Es el plan de Dios desposar la divinidad, la naturaleza de la divinidad con una criatura que tal vez no merezca nada, pero será invitada a participar de esta realidad. Y el catecismo también lo menciona Estamos llamados a la participación divina. Pues bien, seguimos y dice, ya estando en la boda, dicen que se les termina el vino. Como faltara el vino, dice, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, y aquí empieza todo la idea, el drama, el show, viene aquí todo ya encaminadito. La madre es la que dice, no tienen vino. Ah, muy bien. Ella es la primera que se da cuenta, aparentemente. Jesús, claro, todo lo conoce, pero ella interviene. ¿Por qué Jesús? La pregunta es ¿por qué Jesús no toma la iniciativa? Y la respuesta viene inmediatamente después de esto. Jesús responde, ahí está la respuesta. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Y aquí hay varias cosas que vamos a profundizar. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En primera, María es la que interviene, diciendo no tienen vino. Entonces, ella está interesada, ella invita a Jesús a que se preocupe o se ocupe de una realidad. Y Jesús responde, ¿qué tengo yo contigo? Y pareciera una expresión despectiva, algo que hace que prácticamente podría decirse, pues la está humillando delante de todos, es su madre, ¿qué le pasa? Pero en este caso, pues Jesús es Dios, recordando aquel pasaje donde en el templo se pierde, y hijo mío, ¿por qué nos has causado estas penas a tu padre y a mí? Y Jesús responde, hey, ¿qué no sabes tú? Es decir, ese que no sabes tú no es eres ignorante, no. Tú sabes, prácticamente le está diciendo, tú sabes, madre. Es decir, tú conoces, tú ya sabes lo que yo tengo que hacer. Porque no le hace como, déjame te digo, no. Le hace como diciendo, hey, tú ya sabes que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Entonces, todavía no ha llegado mi hora, dice. Bien, primer punto, María interviene. Ella está siendo motivada. La pregunta es ¿por qué? ¿O por quién? Y en este caso, vamos al punto, al grano. En los escritos de la Divina Voluntad, claro está, Jesús dice que Él y María son un solo eslabón unido. Cuando le dice a Luisa, tú serás un segundo eslabón, por así decir, o un eslabón después de mí, donde pondré a todos en ti para que estén unidos a mí de esa manera. Y dice, pero ¿por qué a mí? Y luego tu mamá dice, no, mi mamá y yo somos un solo eslabón. Y Jesús nos ha cansado de decir, que María es divina, que María vivió todas sus acciones, todas las acciones de María son divinas, tanto que hay un escrito de Luisa que dice
que hizo tantas acciones, tantas vidas divinas, que no cabían en el cielo y se tenían que desbordar sobre la tierra. Y María es divina, es decir, tiene una igualdad con su Hijo Jesús por gracia, ya lo estamos diciendo, por gracia, ¿sí? Segundo, hay una lectura donde Jesús le dice a Luisa que a María le dio a conocer absolutamente todo, solo una cosa no. Todo, María conocía todo de Dios, absolutamente. Todas las cosas de todos los tiempos. Sabía que el Hijo del Hombre iba a venir a padecer. Sabía que iba a ser crucificado, muerto, sepultado, dice el credo, y resucitaría. María sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Pero una cosa no le revela, y es que iba a ser madre de Jesús, madre del Verbo, madre del verdadero Dios, por así decir, madre del Verbo encarnado, ¿sí? Verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, María conocía todas estas cosas. Ahora, ¿qué la motivó a María a invitar a Jesús a que se accionara? Si Jesús dice claramente, todavía no ha llegado mi hora. Aquí queda claro que Jesús no va a hacer por ningún motivo algo que la voluntad divina o el Padre no quieran realizar, ni los tiempos los puede adelantar Jesús desde su desde su propio querer. Todo tiene que ocurrir desde el querer divino. Y Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo yo contigo? Como dije, no te metas. Pero, a ver. ¿Por qué se mete? ¿Por qué María se mete? Y segundo, es pensar si Jesús va a actuar o no va a actuar. Si Jesús va a actuar, quiere decir que la intervención de María es divina. Es divina, porque ella prácticamente está imponiendo lo que ella está diciendo, le impone a Jesús que haga algo. Y lo que va a hacer es manifestarse. Lo que va a hacer es mostrarnos una realidad hermosísima. Entonces, la divinidad, la divina voluntad, quería que María, que estaba viviendo cada acto en divina voluntad, cada pensamiento, cada pestañeo, todo lo que María hacía era divino. Todo, absolutamente todo. Está en los escritos de Luisa Picarreta, Libro de Cielo. Todo lo que hacía María era divino, por lo tanto, esta acción y esta no petición, María no le dice, oye hijo, fíjate que te ruego para que... No. María es clara, no tienen vino, es decir, haz algo. O sea, hazlo, hágase. Así como María dice, hágase. A ver, el hecho de que el verbo se encarnara, el hecho de que el verbo eterno se encarnara en María, tuvo que ver con el hágase de María, hágase. Y para que se haga, para que ocurra el hágase, ¿sí?
solamente Dios lo puede decir. El hágase, y para que se realice, solamente Dios lo puede decir. Y lo encontramos en el Génesis. Hágase, hagamos. Y este fiat, hágase, María lo lleva a cabo, lo realiza, y el verbo se encarna solo porque María lo dijo. Claro, porque Dios lo quiere, pero lo quiere hacer a través de María. María es la que dice hágase, y entonces se realiza el acto. Puede parecer feo, pero es María quien lo dice. Puede parecer muy, ¿cómo? Sí, pero es María quien dice el hágase, y es por ese hágase que se hace. ¿Quién estaba diciendo ese hágase? La divinidad en María. Van a decir, no, pero es que María no lo dijo. No, María lo dijo. María lo dijo con sus labios. Eran los labios de María, pero era la divinidad en los labios de María que decían hágase, y se hizo. Por lo tanto, María viene y dice, no tienen vino. ¿Qué está diciendo? Ponte las pilas. Ponte las pilas y haz vino. Es lo que está diciendo. No le está pidiendo, no le está rogando. Prácticamente le está dando, no sé si sea una orden, no. Pero Jesús no le hace la que tengo yo contigo, mujer. Y aquí usa la palabra mujer. Es que está llena de, no quiero alargarme mucho, pero está llena de detalles que sería inagotable. No podríamos terminar. Que tengo yo contigo no es, no te metas, sino al contrario, es un que sepan que tengo yo contigo. Es decir, van a saber aquí qué es lo que yo tengo contigo, mujer. Y no le llama madre, le llama mujer. ¿Qué es lo que aquí van a saber? Aquí en este lugar, en esta medida, les voy a dar la medida de lo que es la humanidad para mí. Está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué tengo yo contigo? No te metas. Es un que sepan todos lo que yo tengo que ver contigo en este día. Hoy todo mundo se va a enterar lo que tengo que ver yo contigo, mujer. ¿Y cuál es esta realidad? Si voy a ser claro, franco, y si no tuviéramos los escritos de Luisa Picarreta, no podríamos darnos cuenta la plenitud de estas palabras. Jesús está mostrando la importancia de María en la creación, en la redención, en la santificación. Y Jesús la va a dar a conocer, pero esta parte en la Escritura está clara. Pero como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, si quieren, ya está completada, es decir, no le falta absolutamente nada. Absolutamente nada, ya está completa, no requerimos ninguna otra manifestación de otra persona que venga a decir yo soy el Mesías y traigo un mensaje nuevo, no. Pero el mismo Catecismo de la Iglesia Católica dice, está completada la revelación pública, pero no totalmente explicitada. Es decir, falta que alguien nos la explique. Y el que nos lo puede explicar es el Espíritu Santo, porque dice que Él nos conducirá a la verdad plena. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús. Ya de las últimas palabras que Jesús dice a sus discípulos.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no pueden con ello. Les enviaré al Espíritu para que los conduzca a la verdad plena. Es decir, aunque ya está completada, todavía falta que nos la expliquen. Y aunque en ese momento se reveló la gran importancia de María, no alcanzaron claramente a captar toda la realidad de la situación en la que María estaba. Y hay que decirlo, a través de los escritos de Luisa Picarreta nos damos cuenta de la grandeza de María en la acción creadora, salvadora, redentora y santificadora de Dios a la humanidad. Y María es importante, tal que le dice mujer. Le dice mujer y en este caso la revela con el pasaje de Génesis 3:15 que dice la sentencia a la serpiente que Dios da en el jardín del Edén, donde le dice a la serpiente que la mujer, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Y entonces Jesús está diciendo, mujer, eres tú. Y ahí todos se quedaron, ¿what? Se quedaron con la cara de, ¿what? ¿Qué? Es la mujer. Sepan todos, conozcan todos, entiendan todos que esta es la mujer del Génesis 3:15, la que trae la sentencia a la serpiente, la que le aplastará ella, su descendencia, si Eva no pudo, la mujer, la primer hembra, la primer varona, ¿sí? No pudo con la serpiente, ahora se requiere de la mujer, aquella que se había prometido 4,000 años antes. Se le prometió a la raza humana que una mujer vendría y que de ella la cabeza de la serpiente sería aplastada, pues esta es. Y aquí Jesús la presenta como diciendo, tú quieres que yo me manifieste. Es que es un querer. La importancia de este querer y de esta boda, por así decir, de esta unión tan tremenda, tan grande, tan maravillosa, donde la mujer quiere presentar al hombre, María, no tienen vino, manifiéstate, no ha llegado mi hora, manifiéstate, no ha llegado mi hora, manifiéstate, punto. Caray, Jesús no está diciendo, no ha llegado mi hora, como si él ignorara esto, no. No. Él sabe su hora y a partir de esa hora, todo, ahorita vamos para allá, pero el punto es que ella, María, le dice, manifiéstate porque así lo quiere la divinidad, así lo quiero yo. Hay por ahí una frase, solo querer lo que Dios quiere. María solo quiere lo que Dios quiere, que se manifieste el Hijo. Antes de tiempo, anticipadamente, no antes de tiempo, anticipa su hora, que ahorita vamos a ver. Pero el punto es que ella lo manifiesta y él dice, ey, a mí nadie me gana en generosidad, aunque es el mismo querer. Yo te manifiesto, tú me manifiestas, yo te manifiesto un bien no es bien completo, ¿sí? O un amor, o una entrega, o una unidad no es completa si solamente la unidad o la entrega es de uno solo. No, la entrega y la reciprocidad tiene que darse de allá para acá y de aquí para allá. Tú te das toda, yo me doy todo. Y no lo mismo.
Ella me da algo, me muestra algo, me manifiesta algo y yo la manifiesto. Entonces, mujer, recordando a aquella mujer, dice, tú eres la mujer que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Punto y se acabó. Tu descendencia, los que vengan de ti, aplastarán la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Y todos se quedan así, anonadados, ¿sí? Anatónitos. Anatónitos. Ay, Dios mío. Buena frase, anatónito. Bien, es una anécdota eso de anatónito, pero bueno, el caso es que dice, todavía no ha llegado mi hora. Y es verdad, en el tiempo no ha llegado su hora, en el tiempo. Pero recordemos que una vez que la hora es consumada, la eternidad se puede hacer presente en el tiempo. Cuando una vez se consuma la hora, ¿cuál hora? La de la pasión, la de la muerte y la resurrección, que es esa a la que ha venido, para poder atrapar en ese instante toda la eternidad. Él es eterno, el verbo es eterno, y cuando llega la humanidad, cuando el verbo se encarna, ahí mismo, de alguna manera, la materia, la carne, la criatura de la humanidad de Jesús se vuelve eterna porque son una misma cosa el verbo y la carne. Pero eso se cumple también gracias a que el sacrificio llega a su plenitud, a que la hora llega. ¿Dónde? En la cruz de Cristo y en la resurrección. Y ese momento, la cruz, la muerte y la resurrección atrapan toda la historia. Porque por esos méritos se le otorga el nombre que está sobre todo nombre. Es un misterio, pero prácticamente se está no adelantando, sino que se está poniendo aquel momento eterno del sacrificio, se está poniendo en las bodas de Caná. Si no, no se hubiera manifestado. Lo que está haciendo es una manifestación de la realidad que va a ocurrir en la hora de Jesús y se está manifestando en el tiempo antes de tiempo, pero que es eterno y que se puede manifestar en cualquier tiempo posible, ya sea hacia atrás o ya sea hacia adelante. Literalmente estamos viviendo en las bodas de Caná la pasión de Jesús, la Sagrada Eucaristía, de alguna manera. Estamos viviendo el sacrificio transformador de la pasión de Cristo y la resurrección 3 días después. 3 días después, como lo narra al principio. Llegó el momento de manifestarse. Así como lo hizo en el monte Sinaí, que se manifiesta al pueblo por medio de la ley, por medio de truenos y de terremotos y sabe cuántas cosas ocurrieron ahí, donde todo el mundo está espantado, se manifiesta el poder de Dios, la voz de Dios, el trueno de Dios, la presencia de Dios, y todos se dieron cuenta de esa presencia. Y también en la resurrección, 3 días después, se manifiesta glorioso. Pues aquí en las bodas de Caná va a manifestar esta realidad. Y está trasladando lo que ocurrirá 3 años después, aparentemente, en el significado, que empieza su vida pública apenas a los 30 y a los 33 ocurre la resurrección. La traslada, la trae porque ya es dueño. Él siempre ha sido dueño, nunca se le ha escapado la eternidad. Y aunque está en el tiempo, puede traer
porque es eterno, lo que ya ocurrió hacia el pasado para nosotros. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Y aquí hay un punto, dos cosas. Una, los sirvientes. Los sirvientes, haced lo que él os diga. Y en este punto hay sirvientes y hay invitados. Unos sirven, otros son invitados y otros de alguna manera pertenecen a esta realidad del noviazgo. Hay unos que sirven, los que sirven obedecen, y esto es, de alguna manera, Jesús no se cansa de decir en los escritos de Luisa, una y otra repetidas veces, que la santidad humana que tienen todos los santos antes que Luisa, todos los santos han vivido solo de santidad humana y no de santidad divina. Que están revestidos de santidad divina, sí, revestidos, pero no por méritos, no porque ellos hayan tenido, y a Luisa le da los méritos de la santidad divina, que es gracia también, pero que le otorga mérito, porque cada acción que tiene Luisa, cada acción que hace María es mérito de María, porque renunció a las acciones de su voluntad, de su querer, diciendo con su voluntad que sí a la voluntad divina, y entonces todos sus actos, o más bien su sí de María, se unió a la voluntad divina, y a partir de ese momento se hace todo lo que María hace, es en realidad divino. Y esto no ocurre cuando María dice que sí al verbo. No, esto ocurre, según los escritos del libro del cielo, ocurre en el mismo instante que va a ser concebida, en ese mismo instante, antes o en el mismo instante de ser concebida, toma su sí absoluto. Antes de probar cualquier voluntad humana, ella dice que sí a la voluntad divina. Y a partir de ahí todos sus actos son divinos, con una unión plena a la divinidad. Por lo tanto, el que vive de vida divina tiene un mismo querer, como ya vimos. María y Jesús tienen un mismo querer. Pero los sirvientes, todos los que son siervos, obedecen. Y en este caso, todo el que viva en santidad humana, todo el que llegue en este camino de las virtudes, tiene que esforzarse, por lo tanto tiene que hacer lo que se le dice. Pero también tiene otro sentido, que, recordando aquello de el Antiguo Testamento, de la ley, donde el pueblo dice: haremos todo lo que Yahvé diga a través de los mandamientos. Entonces está recordando aquella frase: ahora sí van a hacer lo que Él dice. Ahora sí. No como en el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, que dijeron: vamos a hacer lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos dice. Allá no se hizo, porque inmediatamente hicieron un becerro de oro. Y aquí María asegura y manda: haced lo que Jesús dice. Y se va a hacer. Y tan es así que se cumple. Llegan con Jesús estos sirvientes. Había allí 6 tinajas de piedra que la usaban para las purificaciones de los judíos. Estas son representativas de la ley, pero vamos profundizando un poquito más. Es la ley antigua, claro, es la antigua ley, la ley de los judíos,
la vida antigua de los judíos, pero también dice son 6 tinajas. 6 tinajas en los que hubo una, en el Génesis, en 6 días Dios creó todo, hasta el hombre. En el sexto día creó al hombre, pero en 6 días se creó todo. Estas 6 tinajas representan la antigua creación de piedra. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Creo que es Jeremías quien lo dice, o Ezequiel 36, creo. También Jeremías lo dice, creo, no estoy seguro. Bien, 2 aspectos que nos vamos a enfocar que vendrían a ser casi como quien dice uno solo. Pero, uno, estas 6 tinajas representan la ley antigua, la vida en la que vivían el Antiguo Testamento los judíos y también la creación antigua. Por lo tanto, en estas 6 tinajas Jesús le pide llenar las tinajas de agua. Y aquí podemos sacar una enseñanza moral también sobre la importancia en el matrimonio de se nos acabó el vino, se nos acabó la alegría, se nos ha acabado el entusiasmo, ya no sentimos el amor. Sí, se puede sacar esta realidad para el matrimonio normal, natural entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ese no es el punto que queremos disfrutar en este momento. Nos vamos a enfocar en el sentido espiritual, en el cual nos estamos llamados a una situación extraordinaria, en la cual dice llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, hasta el borde. Y esta agua, pues, que vemos aquí, que narra el Evangelio, vamos a ver si coincide con una lectura, esto de las tinajas, que coincide. Hay tres cosas. Una, primero, había vino en las tinajas. Son 6 tinajas, 6 días de creación, el Antiguo Testamento, la ley antigua. Había vino, por lo tanto, había algo, pero ya se acabó, es decir, ya cumplió su función, ya se acabó, tenía un tiempo para terminarse. Y esto era el Antiguo Testamento, tenía un tiempo. Y quedan vacías las tinajas. Por lo tanto, la creación antigua queda vacía. Lo antiguo queda vacío. Tanto la ley es tiempo de que se agote, ya no hay más, ya no tenemos que seguir bebiendo de esa agua, de esa ley. Ahora tendrá que ser algo más. Se agotó. Y en ese caso también la creación queda agotada, tiene que vaciarse, absolutamente tiene que vaciarse, tiene que acabarse, tiene que agotarse absolutamente en ceros, tiene que estar en ceros. Para que pueda resurgir una situación nueva, tiene que estar en ceros. Entonces, pero ¿por qué no echarle vino? ¿O por qué Jesús de la nada, por qué no de la nada crea vino? No, aquí se ocupa una voluntad humana, sí o sí. Y esta agua va a representar la vida humana, una voluntad humana, pero nueva, purificada, perfecta, y que llegue hasta la plenitud. Y aquí, primero, había que estar vacío de lo antiguo para poder llenarlo. Hay que morir absolutamente a todo y quedar vacío, completamente en ceros, desprendido,
completamente. Y esto le pasa a Luisa, que hasta que no vaya absolutamente a la nada, quiere agotarla toda su realidad. Y en el primer volumen le dice cómo él quiere el desapego absoluto de todo. El desapego absoluto, es decir, se tiene que vaciar. De lo antiguo se tiene que vaciar. El vino nuevo, el vino viejo, tiene que vaciarse, tiene que retirarse, tiene que apartarse y luego tiene que venir un agua nueva, que esta representa la voluntad humana, pero ya no mezclada con lo antiguo, sino nuevo y como una decisión absoluta. En este caso, también tiene que ver con toda la vida humana de Cristo. Toda la vida humana de Cristo, que en la vida humana de Cristo estamos nosotros, pues en Él somos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, Jesús toma en su propia carne nuestra realidad. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, Él sí o sí tiene que vivir nuestra humanidad, tiene que vivirla en su propio ser, tiene que vivir nuestra propia humanidad descarriada y tiene que sufrir las consecuencias. Por lo tanto, esta vida de Jesús, que también representa la nuestra, esta vida vivida por Jesús, sufrida por Jesús, que parece insípida, dirá Isaías, que no tenía ni figura ni belleza, y el agua, imagínense una boda con agua, pues no tiene sentido, aguada, un agua aguada, una fiesta, una boda aguada con agua, pues no tiene caso. Pero aparentemente la vida de Cristo viene a tener un sinsabor. La vida humana de Cristo en realidad es nuestra vida vivida en Él, pero de una manera diferente. Primero, redentora. Nuestra vida siendo redimida en Él, porque nuestros pecados están haciéndole sufrir en su propia carne la realidad de la muerte. Y tiene que llevar esta situación de la humanidad, no solamente vaciarse, vivir todo lo antiguo, sino que Él llenarla de virtudes humanas, de realidades humanas virtuosas. Y vamos a ver esta parte de esta lectura que dice el volumen 11, lectura, déjame ver, 61, que dice el éxtasis en la humanidad de Jesús y el éxtasis de la divina voluntad. Y más o menos vamos a empezar a leerlo desde el número 9. Déjame ver si es desde el 9. Sí, desde el 9. Y yo, Jesús, ¿te burlas de mí? Y el 10 dice, y Jesús, hija mía, me obligas a hablar para hacerte comprender, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo están las cosas? Escucha, para hacerte llegar a un punto tan noble y divino, yo he hecho contigo como dos amantes que se aman hasta la locura. Esto es un matrimonio. Jamás habrías tú amado tanto mi voluntad si no me hubieras conocido. Por eso primero te he dado el éxtasis de mi humanidad. Dice la escritura que llenaron las tinajas hasta el borde. Hasta el borde. ¿Sí? Entonces, por eso primero te he dado el éxtasis. Éxtasis es desbordante, es decir, hasta el borde. Ya no cabe más. El éxtasis. Por lo tanto, el éxtasis de mi humanidad. A fin de que conociendo quién soy yo, le habla de su humanidad, tú me amaras. Y para atraer todo tu amor he usado contigo muchas, y aquí Jesús utiliza esa
Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando conozcas la plenitud del amor de Dios en la humanidad de Cristo, entonces Él va a atraer. Hay dos formas de atraer. Una, contemplándolo, y la otra es que Él, por la misma fuerza atrayente, como el Sol atrae hacia los planetas que giran hacia Él, de la misma manera Él, por la misma fuerza, potencia que tiene, atrae a todos. La otra es, en ese sentido, muy humano, en la cual contemplamos y nos duele y nos pesa y sentimos una compasión. Pero este atraer es por conocerlo, por saber lo que Él hizo por mí. Y para atraer todo tu amor he usado contigo muchas estratagemas de amor y tú las recuerdas. No es necesario que te las enumere. Ahora, y aquí viene lo interesante, después de haberte atraído bien a amar mi persona, la humanidad de Jesús, su persona, ¿sí? Tú has sido tomada por mi voluntad y la amas, y no pudiendo estar sin mí, después de tanto tiempo como si hubiéramos vivido juntos, era necesario que el éxtasis de mi voluntad tomara el lugar de mi humanidad. Y ahí está. El éxtasis de mi voluntad tomara el lugar de mi humanidad. Es decir, una vez que la humanidad de Cristo o la tinaja se llene hasta el borde, la creación, las 6 tinajas, la creación se llene hasta el borde con la humanidad de Cristo, entonces tomará lugar, ¿sí? Entonces tomará lugar la voluntad divina en esa alma. Pero hasta que no desborde, hasta que no llegue al borde la voluntad, o más bien dicho, la persona de la humanidad de Jesús. Hasta que no abarque a alguien, a Jesús, diría San Pablo, llevo en mi carne lo que le falta a la cruz de Cristo. Y entonces, todos los santos, a partir de Jesús, en la iglesia, todos los santos, hay escritos de eso, de Luisa, han vivido virtudes de la humanidad de Jesús. Han tenido las características de la humanidad de Jesús, pero hasta el momento ninguno ha tenido o ha podido vivir en sí la divinidad, porque la divinidad solamente se va a dar hasta que la humanidad pueda llenarse hasta el borde de la humanidad. Y las tinajas, la creación antigua, una vez vaciada, o la creación, una vez vaciada de todo lo antiguo, de todo el pecado, una vez que se desprenda de todo, tendrá que vivir una vida virtuosa, la vida de imitación de Jesús, que no es todavía el vino, el sabor, la plenitud de la realidad, de la divinidad, es agua normal, natural, es decir, humanidad, pero buena, porque es la de Jesús, pero alguien tiene que agotarla. Alguien tiene que llenarse hasta el borde de la humanidad de Jesús y ahí está. Entonces, las tinajas, la creación antigua, tiene que primero vaciarse de todo lo antiguo y luego llenarse de la humanidad, que es el agua, en la cual llénenla de agua. Sí, hay que llenarla de agua, ese es el mandato, llenarla de agua. Los sirvientes tienen que llenar de agua, es decir, la santidad humana es para llenar de agua las tinajas hasta el borde. Una vez que se abarca y que ya no cabe más, es decir, una vez que se ha agotado la humanidad, el éxtasis
de la humanidad de Jesús, entonces ahora sí viene el éxtasis de su divinidad, de su voluntad. Dice, y todo lo que he hecho antes han sido gracias para disponerte al éxtasis de mi voluntad. Pues bien, en ese sentido ya está la realidad de hasta el borde, dice el versículo 7 del capítulo 2 de San Juan, que hay que llenarlo hasta arriba. Entonces, vamos así a ponerlo un poquito, a lo mejor más claro. Jesús viene a vivir su vida y esta vida de Jesús, la esposa, la iglesia, debe de imitarla, vivirla, llevarla a cabo a lo largo de la historia. Y para eso tenemos el futuro después de que Jesús llega. Queda el futuro para alcanzar, esto lo dirá la carta a los Efesios. Voy a leer capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, tenemos que alcanzar la plenitud de esa realidad. El hombre, la creación, tiene que alcanzar esta estatura. La creación representada pues por la humanidad, en el sexto día, que es creado el hombre, en ese día, en el sexto día, que es creado el hombre, el verdadero hombre, o más bien dicho, la humanidad, tiene que alcanzar la perfección, la plenitud. Si no alcanza la plenitud de la perfección de la humanidad de Cristo, como le dijo Jesús a Luisa en el volumen 11, primero tienes que extasiar mi humanidad. Primero tienes que cumplir el éxtasis de mi humanidad. Entonces, Luisa, Jesús le dice a ella que ella ha agotado todo lo que la iglesia debe agotar. Lo siento, se oye muy, ¿cómo se puede? Muy fuerte en el sentido de en ella se agota la humanidad de Jesús porque Jesús ya vivió las huellas de su humanidad a lo largo de la historia. En San Pablo, vivo en mi propia carne lo que le faltó a la cruz de Cristo. San Pablo lo dirá. San Francisco de Asís, San Agustín, los santos que ustedes quieran, Santa Teresa, San Juan Pablo II, todos los santos de la historia, no agotaron la humanidad de Cristo. Y Jesús dice, ya es tiempo. Y se lo dice a Luisa, tú eres la que va a extasiar mi humanidad. Es decir, mi humanidad será extasiada en ti. Se llevará a cabo la plenitud de mi humanidad. Y aquí está. Hasta que no alcancemos la estatura del perfecto varón, que es Cristo. En ese momento será transformado, ¿sí? Será unificada nuestra humanidad y podemos ya a partir de ahí, claro, Luisa lo hizo, según los escritos, ahora sí, le dice esta realidad. De hecho, Luisa pregunta de manera sorprendente o sorpresiva. Se sorprende, le dice Luisa en el 11:61, le dice, ¿qué dices, oh Jesús? ¿Cómo? ¿Tu voluntad es éxtasis? Y ahí está un punto. Ella se sorprende porque Jesús le dice unos instantes antes, todo lo que he hecho antes han sido gracias para disponerte al éxtasis de mi voluntad. Ahí está, para disponerte. Pero no sin antes lo que le dijo anteriormente, ¿sí? Que dice lo que ya habíamos leído,
Por eso primero te he dado el éxtasis de mi humanidad. Ahí está. Ahí está clarito. Y entonces ya casi para aterrizar todo esto, cuando dice, sáquenlo y llévenlo, sáquenle y llévenlo al mayordomo. Y el mayordomo lo prueba y va y inmediatamente se lo muestra a- al novio. Pero es algo curioso porque no sabemos quién es el novio, aparentemente. Pero le dice estas palabras. Le dice, todos, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú, pero tú has guardado, es decir, tú has decidido, tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Ok, pareciera que hay como aquí una realidad que se nos escapa así, como si Jesús fuera un personaje y el novio fuera otro. ¿Por qué? Porque dice, llévenselo al mayordomo. Y el mayordomo, como que no está enterado, pero después agarra y se lo lleva al novio, pues no sabe ni qué, y le dice, tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Entonces, ¿quién es el que ha guardado? Jesús. Jesús es el que ha dado el vino nuevo y lo ha guardado. ¿Hasta cuándo? Hasta que no hayan agotado su humanidad. Lo guardó hasta ahora. ¿Y cuándo es ese ahora? ¿Cuándo es ese ahora? Eso es lo importante. Lo ha guardado hasta ahora. Qué hermoso. Quiero pensar en esto y digo, ok, es cierto, a partir de Jesús se nos ha venido a dar el vino nuevo. Es Jesús el vino nuevo, claro está. Es Jesús quien ha transformado la humanidad de la antigüedad, todo lo antiguo, todo el pecado, lo ha transformado en resurrección 3 días después. Todo lo que nosotros hemos vivido por el pecado, Cristo lo vivió y lo sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para que fuera vivido, asumido, pagado, cobrado, porque se debe una deuda. Acordémonos de que lo que dice San Pablo, que el pecado cobra un salario y es la muerte y hay que pagar. Entonces hay que vivirla. No puede desaparecer la realidad del pecado, no puede desaparecer solamente porque sí, hay que vivir la realidad y las consecuencias del pecado. Jesús las vive, las agota. Una vez que las agota, le da a su iglesia, le da a sus santos la realidad para que vivan su humanidad, como dirá San Pablo, llevó en mi carne lo que le faltó. Hay que llenarlo, vaciarnos. El que quiera seguirme, que renuncie, que se vacíe. Una vez vaciado, entonces hay que llenarlo, tome su cruz, hay que llenarlo, no es viviendo la cruz, igual que Cristo, vivo en mi carne lo que le falta a la cruz de Cristo, hay que llenarlo con esta realidad de la crucifixión, del dolor, del sufrimiento, de las penas, y todo aquel que viva con Cristo, por Cristo, el sufrimiento, está llenando las tinajas de agua de alguna manera. ¿Para qué? Para poder ser transformado en el vino nuevo de la resurrección 3 días después. Es decir, después de la muerte y de la pena, del dolor, de la crucifixión, del agua, hasta el borde que vive Luisa, ya en plenitud, ahora la humanidad puede gozar del vino nuevo. ¿Cuándo? Hasta ahora. Y podrá parecer raro, pero Jesús, no recuerdo en qué lectura, pero le dice, tú eres la redentora de la voluntad.
divina. Entonces, gracias a Luisa, por los méritos de Cristo, Jesús quiere otorgar el vino nuevo del reino, el vino nuevo de la plenitud, de la vida nueva. Y lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, dice Jesús. Apocalipsis 21:5, si no me equivoco. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, sí, en Él, por Él y para Él. Pero lo hace a través de Luisa. A ella la toma. Y en este caso, con María comienza toda la realidad de la redención y la salvación. La mujer de la cual la descendencia, que es claramente Cristo, pero que también todos los que están en Cristo son descendientes de María. Por lo tanto, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, acabará con el pecado, acabará con la muerte espiritual y nos devolverá la vida nueva, la vida de verdaderos hijos de Dios, el vino nuevo. Y se oye un poquito grotesco decir, ¿cómo que lo hizo así? Los escritos así no lo narran, los escritos del libro del cielo, de Luisa Picarreta. Jesús le dice a Luisa que ella ha sido elegida para eso y ella le pregunta, ¿cómo es esto si has tenido tantos? Le dice, es que yo he andado por toda la historia de los hombres y no he encontrado a alguien más pequeña que tú. Y a ella la hace vivir la plenitud, extasiar la humanidad de Jesús en ella. Es decir, la humanidad de Jesús se desborda en ella y ella asume la humanidad de Jesús en su persona, le dice que sí, le dice fiat, hágase. Y en ese momento, cuando está hasta el borde del éxtasis de la humanidad de Jesús, entonces ya puede Dios entregar su vino nuevo, que es su divinidad. Y ese sí tiene sabor. Ese sí tiene sabor. No tenía ni figura ni belleza como para que nos fijáramos en él, no. Pero si es vino nuevo, es gozo, es alegría. Y entonces, esto ocurrió en Caná y esta será nuestra medida. ¿Cuál? El vaciarnos completamente de lo antiguo, desapegarnos completamente de todo lo que nos es apegado a nuestra antigüedad, a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar, a nuestra ley, a la ley que nos esclaviza, y para vivir en la unidad del querer y de la voluntad divina. Pero antes de eso, viviendo la plenitud de la humanidad de Jesús que Luisa viene a llenar, Jesús viene a extasiar la plenitud de la humanidad en Luisa. Ahora sí, ella se vuelve el depósito de la nueva, del reino de Dios, en el cual todos podemos beber. Y ahora todos podemos beber del vino nuevo del reino, del cual podemos disfrutar de las bodas, de la plenitud, del gozo del esposo y la esposa. Y dice el versículo 12. Después va el 11, dice, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria,
y creyeron en él sus discípulos. Ahí manifestó su gloria en esta realidad. Pues bien, es un recordatorio de la vida nueva, de la vida de la resurrección. Y la resurrección no es más que la vida divina unida a la humanidad de Cristo. Y en este caso, el que muere con Cristo, vivirá con Cristo para vivir la vida plena, la vida divina. Pues bien, hasta aquí llegamos de la reflexión sobre este pasaje tan hermoso que es la boda en Caná de Galilea. Bendiciones. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad.